A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día y para todo el que me escucha. Shalom. En el devocional anterior que titulé En el principio, les hablaba cómo el Padre desde el principio había puesto a su Hijo Jesús por todos nosotros. También me basé en una historia que se encuentra en Lucas, en el capítulo 23, a partir del versículo 26, que hablaba de la crucifixión de Cristo y cómo Lucas la narra diferente a los otros evangelios. Hoy quiero profundizar un poquito más en la historia y para eso los quiero llevar al versículo 39. Y dice así: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué lo volví a leer? Bueno, varias cosas. La primera, el malhechor criminal, como les dije, no se sabe bien qué fue lo que hizo este hombre. No había hecho nada bueno para merecer la gracia del Padre. Y como les contaba en el devocional anterior, todos de alguna vez hemos pecado contra Dios. Todos. Fuimos culpables de que Jesús muriera en esa cruz por nosotros. Lo segundo que veo de esta historia es que este hombre en realidad no hizo nada para ganarse el reino. Pero hubo una diferencia entre este criminal y el otro. Y era que este criminal reconoció que él merecía estar ahí. Sin embargo, el otro lo que hizo fue insultar a Jesús y decirle: si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Te salvas tú y me salvas a mí. Otra que puedo sacar de esta historia es cuando Jesús le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué veo aquí? Que Jesús le dice: estarás conmigo. Es una relación personal. Fíjense que Jesús dice: estarás conmigo. O sea, lo vuelvo a repetir porque es como, wow, Padre, a un criminal, a una persona que no merecía nada. Pero, ¿qué tal si esa persona fuéramos tú o yo? Y yo me pregunto, ¿por qué Dios permitió que en la última escena de Jesús le hablara unos minutos antes, y te pones a pensar, a un criminal? Y yo creo que aquí estaba como esa revelación escondida de que ninguno nos merecíamos nada, de que fue la gracia. Yo creo que aquí se revela bien la gracia del Señor hacia nosotros. En 1 de Juan 2:2, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Como ven, un criminal fue al cielo, el otro no escogió a Jesús. Jesús también murió por él. Él tuvo la misma oportunidad. Estaban en el mismo lugar, en la misma situación, pero uno se salvó y fue al cielo y el otro no. Hay una decisión que tenemos que hacer y es personal. Hoy día 23 de abril del 2022 se termina la Pascua judía, que no es otra cosa que una celebración que hacen los judíos para conmemorar que ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto.
Justo antes de que ellos dejaran Egipto, Dios les dio instrucciones a Moisés de que mataran unos corderos sin mancha ni defecto y pusieran su sangre sobre los dinteles de sus casas. De esa manera, el pueblo escogido de Dios, cuando pasara el ángel de la muerte, dice que pasaría sobre esas casas y no tocaría a los hijos primogénitos. La historia está en Éxodo 12 para que se la quiera leer. Este cordero inmolado, sin mancha, es una representación de Jesús. Si lees Isaías 53, podrás ver la descripción completa de Jesús. Yo le leo algunos de los versículos y dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si se recuerdan cómo Jesús estaba todo ensangrentado, quebrantado, cargando una cruz, llevando una corona de espinas, ahí Jesús estaba sin atractivo. Nadie se volteaba a mirarlo. Y les sigo leyendo a partir del versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense cómo Dios Padre cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Sigo en versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren esto, un hombre completamente justo que se compara a esas ovejitas que fue al matadero sin decir nada. A esas ovejitas que su sangre fue derramada y puesta sobre el lintel de las casas de los judíos. Y ahora puede estar puesta sobre nuestras casas, que nuestras casas es el mismo cuerpo de nosotros. Él murió por cada uno de nuestros pecados, por todos. Pero así como estos dos malhechores al lado de Jesús en la cruz, tuvieron que tomar una decisión, porque tenemos libre albedrío. Pero no esperes a que Dios te deje, porque dice que cuando nosotros dejamos a Dios, en Romanos 1, a partir del versículo 18, dice que cuando el hombre por su culpabilidad dejó a Dios, dice que Dios los dejó a ellos también, y su mente, se quedaron en su mente retrobada, entenebrecida por el pecado. Y les leo a partir del versículo 24, porque dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, eso fue en retribución a que ellos se extraviaron primero. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Miren todo lo que podemos hacer si Dios nos deja que nuestra mente se nos entenebrezca. Pero en cambio en Juan 3, a partir del versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es esa luz. Solo tienes que venir a Él. Ya Él murió, ya Él pagó ese precio. Y quiero ir cerrando con estos. Romanos 10:9. El apóstol dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te resucitó de entre los muertos, serás salvo. Padre, oro para que toda persona que me escuche, si aún no te conoce, que pueda venir a la luz, porque tú eres la luz del mundo, Señor. Tú viniste para acabar con toda tiniebla. Ato al hombre fuerte en el nombre de Yeshua Yamashiach. Padre, proclamo libertad sobre toda persona que me escucha. Bendícelo, Padre. Bendícelo, Señor, y haz que se caiga cualquier velo de sus ojos. Haz que al escuchar la voz de tu palabra, Señor, su corazón no se endurezca, Padre. Señor, no sabemos si va a haber más tiempo, pero sí sabemos que tú moriste por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por el sacrificio de la cruz. Te damos gracias, Señor, porque a través de ti podemos salir de las tinieblas a la luz. Permite, Padre, que aquella persona que te escucha, que no endurezca su corazón, Señor. Padre, hablo, Señor, a todo hueso seco, Señor, para que tú lo llenes de tu carne, que es tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda soplar sobre esta persona, Señor, dándole libertad, Señor, de toda maldad, liberándolo, Señor, de toda cosa que lo aparte de ti, Señor. Y si está en pecado, Padre,
Que tú, Padre Celestial, primeramente lo perdones, que permitas que se acerque a ti, Señor, y que quites la niebla de sus ojos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo ruego. Amén. Jesús es ese camino, es el único camino al Padre. No hay varios caminos, es uno. Así que si me escuchas hoy, te pido que sea cual sea la situación, el Señor dice que Él puede cambiar aún los pecados peores. Él los puede hacer blancos como la nieve. Que solamente vengamos a Él y que nos pongamos a cuenta. Te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te cuide, te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz. Shalom. La pintura aún no está terminada. Va a haber otro devocional y bueno, espero sí terminarlo en la que viene. Que Dios te bendiga. Shalom. No se te olvide registrarte en el canal si aún no lo has hecho. Dale clic a la campanita. De esa manera sabrás cada vez que suba un devocional nuevo. Compártelo y que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Shalom.